Que se habla de leyes. Sin embargo, ¿entendemos qué es una ley? ¿Cuál es el proceso en el Perú para aprobarlas? En Enterarse, presentamos las leyes en el Perú. ¿Cómo se aprueban? Debemos entender, en primer lugar, que la Constitución es la norma de mayor jerarquía en el Perú. Fija las reglas generales y principios que los ciudadanos e instituciones deberán seguir. Sin embargo, la Constitución no lo regula todo. Para ello, existen las leyes y otras normas con rango de ley que no veremos en este video, entre otros recursos. Las leyes, según el Tribunal Constitucional, luego de la Constitución, prevalecen sobre toda norma de inferior jerarquía. Ahora bien, una ley, en sentido general, es un precepto que busca regular ciertos aspectos de la vida de los peruanos, que es emitida por el Poder Legislativo y que sigue ciertos procedimientos necesarios para su aprobación y promulgación. Así como lo dice su nombre, el encargado de legislar es el Poder Legislativo, también llamado Congreso de la República. ¿Cuál es el proceso que se debe seguir para emitir una ley? Para que exista una ley, primero alguien debe proponerla. A la capacidad de proponer una ley se le llama iniciativa legislativa. Según nuestra Constitución, tienen derecho a proponer normas el presidente, los congresistas, otros poderes del Estado, instituciones públicas autónomas, municipios, colegios profesionales e incluso los ciudadanos si logran recolectar suficientes firmas. A estas propuestas se les llama proyecto de ley. Los proyectos de ley son recibidos en el Congreso, se les registra con un número y luego se les envía a la comisión o comisiones del Congreso encargadas de revisar ese proyecto. Por ejemplo, un proyecto de ley que habla sobre educación deberá pasar por la Comisión de Educación, posiblemente por la Comisión de Economía, si acarrea gastos importantes, y por la Comisión de Constitución, si es que implica una modificación a la Constitución. Las comisiones se pronunciarán acerca de los proyectos de ley de manera individual o pueden hacerlo de forma conjunta. Así, pueden presentar un dictamen favorable si la aprueban o un dictamen desfavorable y se archiva el proyecto de ley. También pueden rechazar el proyecto de ley de plano. Esto si el proyecto de ley es manifiestamente contrario a la Constitución, si escapa de la competencia de la comisión, u otros casos en los que mayor discusión no sea necesaria. Una vez que el proyecto sea aprobado en las comisiones, el dictamen debe ser debatido por el Pleno del Congreso. Solo excepcionalmente, un proyecto de ley sin dictamen puede ser debatido según el reglamento del Congreso. El Pleno del Congreso es el órgano máximo del Poder Legislativo encargado de tomar las decisiones. A este pertenecen los 130 congresistas, quienes deberán debatir y votar los dictámenes que han sido aprobados por las comisiones para decidir si un proyecto de ley se convertirá o no en una ley. Así, el Congreso puede aprobar la ley o puede decidir archivarla. ¿Aquí termina el proceso? No. No basta con que el Congreso apruebe la ley para que ésta empiece a surtir efectos. Una vez que se aprueba una ley en el Congreso, se le envía al presidente de la República. ¿Por qué? Porque para que una ley entre en vigencia, se necesita que el presidente la promulgue. Es decir, se necesita que el presidente haga la ley pública de forma oficial y de conocimiento de todos. Entonces, una vez que el presidente recibe la llamada autógrafa de ley, esto es, el cuerpo de la ley que resulta de su aprobación en el Congreso, tiene 3 opciones dentro de un plazo de 15 días. La primera es que puede promulgar la ley, es decir, recibe la autógrafa y la ley se publica en el diario oficial El Peruano. Así, la ley entrará en vigencia al día siguiente de publicada o en el plazo que diga la propia ley. La segunda opción es que el presidente puede no hacer nada. En caso de que el presidente no promulgue la ley dentro de los 15 días, es el presidente del Congreso el encargado de hacerlo. La tercera opción es que el presidente observe la ley. Es decir, si el presidente encuentra algún defecto en todo o parte de la ley, plantea sus observaciones y devuelve la ley al Congreso. Así, el Congreso debe revisar las observaciones y puede hacer 3 cosas.
puede revisar y corregir las observaciones realizadas por el presidente y volver a enviársela para que éste la promulgue. Puede aprobar y promulgar la ley sin modificaciones, para lo que necesita por lo menos el voto de más de la mitad de los miembros del Congreso, esto es, más de 65 votos, que es más de lo que necesita una ley ordinaria para ser aprobada. Por último, la ley puede no ser promulgada porque no alcanza los votos necesarios. Ahora, ¿qué pasa si una ley que ya ha sido promulgada contraviene la Constitución? ¿Qué se puede hacer? Ante ello, existe la acción de inconstitucionalidad, que se presenta directamente ante el Tribunal Constitucional. Puedes ver qué es el Tribunal Constitucional en otro de nuestros videos. ¿Y quiénes pueden plantear la acción de inconstitucionalidad? Pueden hacerlo el presidente, el fiscal de la nación, el defensor del pueblo, el 25% del Congreso, 5.000 ciudadanos con firmas, los colegios profesionales o los presidentes regionales o alcaldes, siempre que cumplan con ciertos requisitos. Esto es, en términos generales, el proceso para aprobar una ley en el Perú. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal y visita